No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. Muy buenas tardes, y hoy hemos iniciado de una forma diferente con este mensaje que nos dejara el Papa Francisco, siempre apoyando a los más vulnerables. Quisimos rendir homenaje a su memoria, a su nombre, y que quede en nosotros como otros mensajes. Y me quedo yo con una palabra: los ancianos son el pan que alimentan nuestra vida. Que nosotros también sepamos aprender de estas palabras que nos deja no para ahora, sino para siempre, que nos dejó el Papa Francisco. Y saludar, por supuesto, a nuestro flamante nuevo Papa León XIV. Así iniciamos Hablemos Claros. Queremos contarte que en el programa de hoy, por supuesto, vamos a hablar sobre temas previsionales junto al estudio ABAM, pero sobre casos puntuales de diferentes situaciones de los jubilados que llegaron a asesorarse al estudio. También vamos a tener a una persona docente que se jubiló con nuestro estudio y que nos va a contar su experiencia. Además, vamos a hablar sobre la cercanía que lleva el estudio ABAM a todos los trámites que se refieren a la Cámara de Diputados y que apoya los proyectos relacionados a las jubilaciones. A continuación vamos a dar la bienvenida a Luis Loaiza, él es asesor del estudio ABAM. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de jubilaciones para docentes, ¿no es así? Sí, es así. Hoy tenemos el trámite de jubilación para docente, lo vamos a desarrollar, vamos a pedir los requisitos que necesitan cada uno y la edad exigida para poder jubilarse, tanto en hombres como mujeres. Bien. ¿Qué casos tenemos que tener en cuenta, o qué cosas más bien tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar los papeles si soy docente y me tengo que jubilar o ya estoy llegando a la edad? Bueno, lo primero es la edad, ¿no? Hemos visto que todas las docentes, ya sean en primarias o secundarias, tienen un régimen. En el caso de primaria, las docentes primarias mujeres 57 años y 25 de servicio, y en el caso del hombre 60 años y 25 de servicio. Tenemos que ver también el lugar donde están trabajando, donde trabajaron. ¿Por qué? Porque el tema docente tiene diversos regímenes insalubres, como aquellas docentes que estén en el área de frontera, claro, aquellas que trabajan también en zonas desfavorables o muy desfavorables, o zona inhóspita. Entonces cada una de ellas, para saber bien qué régimen aplicar, o sea, más allá que es 57 años 25, los otros van bajando la edad y van bonificando los servicios. En el caso de docentes frontera, 50 años, sin límite de edad, sin 25 años de servicio sin límite de edad, claro, y así sucesivamente con las diferentes áreas. Pero donde podemos ver bien y saber dónde trabajaron, más allá de la consulta que hacemos o dialogamos con la persona que se presenta en el estudio y se le ve la historia laboral o los recibos, es en la certificación de servicio que le emite, ya sea tanto si pertenecen al Ministerio de Educación Público
o si son docentes de instituciones privadas, ¿no? Bien. En ese sentido hay que ver bien en cuál las escuelas o los trabajos que hicieron, en qué decretos están encuadradas. ¿Es más fácil que se jubile un docente que trabajó toda la vida en la parte pública o toda la vida en la parte privada? No, el régimen abarca tanto para público como privado. Sabemos que aquellas escuelas privadas, al docente privado es mucho más fácil pedir la certificación de servicio, porque no tiene tanta demora como lo tiene en la parte pública. En la parte privada capaz que te demore 2 semanas o 15 días como mucho para que puedan pedir una certificación, que el colegio está a disposición, en algunos casos que hemos tenido, de pedir la certificación de servicio con el formulario de renuncia condicionada. Ya cuando vamos a la parte del Ministerio de Educación, el pedido tiene que hacerse con antelación a 2 meses. A la vez hay una serie de requisitos que te exigen: la renuncia condicionada, la nota por triplicado y también el turno que tenés que presentar en ANSES. Sabemos que hoy, si vamos a sacar un turno, están saliendo para junio. Y en algunos casos hemos sacado turno y no se llegó a poder tener a mano a la fecha del turno la certificación esta de servicio que te entrega el Ministerio. ¿Por qué? Porque el Ministerio no te la te dice no te la puedo preparar de acá a junio, tiene que ser julio o agosto. Entonces que tenés que estar pendiente de cuándo, o preguntarle al Ministerio, la titular que va a pedir, porque la docente es la que solicita, porque tiene que firmar una serie de la renuncia condicionada, que es uno de los requisitos que exige el ANSES para que pueda presentar el trámite. Esa es la demora que hay en el pedido de certificación de servicio. Bien, bueno, y con respecto al ANSES actualmente, ¿está difícil pedir turnos? ¿Se están dando hace momentos? Dijiste que se están pidiendo turnos y que están para el mes que viene. En este caso ya ha finalizado, o sea, la moratoria 27705, se están trabajando con los trámites, turnos que se han pedido antes de esta fecha, que han llegado hasta los primeros días de junio. Hoy los turnos están saliendo, como te digo, para fin de mes y en algunos casos ya para julio. No hay un horario para poder sacar turno ni una gran demanda, porque sabemos que hoy es más aquellos que se tienen que jubilar, tienen que tener tanto la mujer 60 años y tener los aportes y poder completarlo con la moratoria que sigue, que es la ley 24476. Bien, excelente. Bueno, Luis, te cuento que estamos en comunicación con Carlos Valle. Él es presidente ejecutivo de Confederación General de Jubilados de la República Argentina, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Bien, querida, bien, por suerte bien. Bueno, vamos en camino al lanzamiento. Estoy acá con el constitucionalista Jorge Chordes, que es el que va a hacer la presentación y hablar de la Constitución de 1949, aparte. Carlos, contanos específicamente qué es lo que van a presentar en el día de hoy. Bueno, te comento. El libro Páginas Encontradas es culpa de Eduardo Galeano, viejo amigo, que como yo tenía la costumbre de escribir muy largo, hacer un libro de un solo tema, y él lo hacía cortito. Entonces yo hablo de 30 temas, no sé, y aparte no pude evitar la poesía porque es algo que me apasionó desde siempre, así que hablo de la situación del país, de la situación económica, de cuestiones económicas y sociales que son fundamentales, respecto a la organización del trabajo, a la organización de la economía, y después en algunos de los pequeños capítulos, son muy cortos, como es un libro que lo podés leer de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque lo más largo tiene 5, lo más extenso tiene 5 páginas.
O sea que las 300 páginas son de muy diversos temas, lógicamente predominando todo lo que es social, la parte económica, los problemas que hemos tenido en los últimos años en los cambios de gobierno, y también, lógicamente, no dejé de lado, hay algunos artículos que tienen que ver con el sufrimiento y la situación de los jubilados, pensionados, de la gente con enfermedades terminales, oncológicas y demás. O sea que es muy bastante completo, amplio. Muy completo el libro, Carlos. Creo que los temas están tocados discretamente. Justamente yo después te voy a pasar, si te parece bien, para que lo escuche la audiencia, el teléfono del doctor Cholvis. Y bueno, él puede hablar de eso y de temas constitucionales. Perfecto, entonces un gusto será hablar también con él. Sí, querida. Bueno, Carlos, hoy la presentación en Buenos Aires. Sí, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Justamente. Bien, y me imagino que luego podremos tener el ejemplar, ¿llegará a todas las librerías de Salta, Carlos? Sí, querida, sí. Vamos a ver cómo te hago llegar. O sea, aparte de estar en el aire, lo arreglamos en forma particular y les hago llegar unos ejemplares con mucho gusto. Y si puedo volver a Salta, seguramente voy a hacer una presentación también allá. Bueno, sería un gusto tenerte con nosotros. Y para ir cerrando, Carlos, ¿qué nos podés decir de la situación actual que están viviendo los jubilados? Ayer hubo otra marcha. Discúlpame, te pido me repita la pregunta. Sí, quería... Porque estoy andando por una autopista. Ah, bueno, Carlos. Ahora sí, ahora te ahí escucho me escucha. mejor. Sí, quería que nos hagas un breve resumen para terminar de la situación de los jubilados, ya que ayer hubo otra marcha frente al Congreso. Sí. Mirá, la situación de los jubilados cada día empeora más. Parece imposible, pero el 95% de los jubilados, el 95% están por debajo de la línea de indigencia. No tienen para comprar los medicamentos, no tienen para comprar comida. Realmente es tremendo y no hay palabras para alcanzar la gravedad de lo que está ocurriendo. Pero además tampoco hay diálogo. Cada día se roba más la plata del ANSES, del PAMI es tremendo, se roban la plata de los medicamentos y todos no las dan porque juntan dinero para la campaña electoral y lo que sé. Realmente es trágico, es una condena a muerte de millones de jubilados, porque tienen la obligación, por motivo por la situación de proteger su vida, de tomar los medicamentos y no los pueden comprar. O sea que hay gente grave que no puede comprar los medicamentos, que son parte de la vida misma. Claro, exactamente. Como los nutrientes tampoco, ¿no? Las comidas que tienen que comer, no.
no la comen. Es tremendo, la verdad que es tremendo. Tremenda la situación que están pasando nuestros jubilados y por eso, bueno, nuestro apoyo desde Hablemos Claro. Bueno, Carlos, ha sido un gusto hablar con vos y te deseo muchos éxitos en la presentación del libro. Que tengas muy buenas tardes y gracias por la comunicación. Bueno, gracias, querida. Un estrecho abrazo para todos los queridos salteños. Muchas gracias, Carlos. Bien. Muchas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Carlos Valle, él es presidente ejecutivo de Confederación General de Jubilados de la República Argentina y que nos hablaba, ¿no?, sobre el libro que está por presentar hoy, que es bastante completo, muy interesante y bueno, esperamos tenerlo muy pronto en nuestras librerías de Salta para conocer todas estas historias. Luis, para ir recordando sobre el tema asesoramiento en jubilaciones, ¿dónde se tienen que acercar a asesorarse a aquellas personas que quieran acceder a la jubilación y que ya están quizás en edad? Bueno, primeramente no solamente jubilaciones, sino también aquellos que están jubilados para hacer su trámite de reajuste de haberes. Es la calle hoy Jujuy 21, la ciudad de Salta. El horario de atención hoy es desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas. Bien. Hemos cambiado el horario. Y recordarle que hoy también el estudio está asesorando en la localidad de General Güemes, en el Hotel Avenida, a partir de las 16 horas que ya está en pleno trabajo. Y mañana estaría ya la visita de las localidades del sur, que serían a las 8 en Joaquín B. González, al mediodía a las 2 de la tarde en Metam, y en simultáneo con Rosario La Frontera, tipo 15 horas de la tarde. Bien, perfecto. Bueno, entonces recordando que el estudio siempre está asesorando no solamente acá en Salta, sino que sale al interior de la provincia para encontrarse cara a cara con aquellas personas que no pueden dirigirse a nuestra ciudad por diferentes motivos, pero pueden tener un asesoramiento a gusto con el estudio Avan. ¿No es así, Luis? Es así. Sí, sabemos que tenemos mucha gente, después ya vamos a ir anunciando más adelante el viaje que tenemos hacia el norte, ya en la zona con fecha 2021, estaremos presentes en la zona de embarcación, Colonia Santa Rosa, Irigoyen, Orán, también como Tartagal, Salvador Massa y la localidad de Aguaray en esos 2 días. Sí, siempre el estudio se mueve en todo lo que es la parte de la provincia y también las consultas que son en el estudio. Como te decía, hoy el horario de atención se ha cambiado, se ha modificado. Es de 7 de la mañana a 16 horas. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, Luis, te invito a que me acompañes porque tenemos un invitado vía telefónica. También estamos en comunicación con el doctor Ariel Samana. Él es abogado especializado en personas mayores, quien estuvo participando del encuentro realizado esta semana en la reunión de la Comisión Conjunta Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda, en la que se analizaron temas relacionados a la actual situación de los jubilados y de la que participaron sectores referidos a los sectores de previsión social. ¿Cómo está, doctor Samana? Jimena Rodríguez la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jimena. ¿Cómo está? Va? Bueno, si nos puede contar sobre el proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, específicamente de qué se trata. Sí, en realidad son un total de 21 proyectos que con distintos matices, pero rondan más o menos sobre los mismos temas. Yo estuve en la reunión el martes pasado, también estuve el otro martes en la primera reunión. Los proyectos que se acercan básicamente en función de la necesidad de la gente, que en este momento debe estar escuchando. Hay mucha gente, por ejemplo, que no reúne los requisitos de los 30 años de servicios con aportes y ha quedado fuera de la moratoria, que dejó de estar vigente en marzo. Entonces, uno de los planteos, inclusive una propuesta mía, es la ampliación de ese plan, que es un plan, en definitiva, que paga la persona que se va a jubilar. Mucha gente le ha pasado eso, que es tener que cancelar antes de la prestación, del otorgamiento de la prestación, y más o menos en el mismo contenido que la ley que dejó de estar vigente. Bien. También hay otros proyectos que tienen que ver con la PUAM compatible con el recibo de una prestación o el trabajo, para estimular a la persona que no quede atada. Como yo planteé en su momento, la PUAM para mí termina siendo como una estafa previsional casi, porque primero tiene los componentes de una pensión no contributiva y te impide tener otro tipo de ingreso. Y sabemos todos que la PUAM
con 200 y pico mil pesos a uno lo ata a tener que trabajar en forma en negro, si por ejemplo tiene un trabajo en blanco, o si una mujer cobra una PUAM y fallece el marido, no puede cobrar la pensión, tiene todas esas incompatibilidades. Claro. Bueno, la idea es liberar todo eso para que puedan trabajar o que pueda, digamos, realizar otra actividad más allá de esta ayuda, porque en definitiva es una ayuda estatal, ¿no? Exacto. Y bueno, y después hay otros proyectos más, que por ejemplo está la abogada de Córdoba Torres, y entre otros que propusieron lo que es la jubilación proporcional. A mi modo de ver no termina de solucionar. La idea es como tener una prestación básica y sobre esa prestación básica calcular en función de los aportes. Si la persona tuvo 20 años de aporte, un proporcional sobre esos años. Para mí no termina de solucionarlo esto de fondo, termina siendo en los cálculos un haber muy, muy bajo. Y bueno, hay toda una cuestión también, que de eso no hay que olvidarse, de que estamos en una sociedad en la cual envejecemos más y nos reproducimos menos. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que el sistema previsional principalmente se sostiene por aporte y contribuciones, y van a ser menores, para cuando nos llegue nuestra edad jubilatoria tal vez esté peor que la fotografía actual, ¿no? Doctor, con respecto a la ampliación del plan de pago de deuda previsional, cuéntenos por qué es importante esta ampliación, cuál es la situación actual. Bueno, primero hay una falacia que se dice mucho, que son muchísimos los casos de jubilaciones con moratoria. Y en realidad, esto es informado por el Estado Nacional, hay aproximadamente un 27%, esta es información de marzo, esta es información pública, en el Sistema de Estadística de Seguridad Social, que son beneficiarios que han utilizado algún tipo de periodo y algún tipo de moratoria. Es el 27% de los beneficiarios. ¿Y por qué es importante? Porque el Estado ha tenido, y sigue teniendo, de hecho, el Estado quiere decir en todos, en tanto público como privado, muchos empleados en categorías que están en negro prácticamente, ¿no? Hay mucha informalidad laboral y poco estímulo al blanqueo laboral. Por ejemplo, en la ley base se estableció la posibilidad de 60 meses comprarlos por parte del trabajador. Pero esos meses que puede comprar, que encima no son aportados por el empleador, pero los tiene que pagar el trabajador, no le van a servir para una parte de la jubilación que se llama prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia, con lo cual se va a perjudicar a la larga en su jubilación futura. Y es muy importante porque, ya le digo, por ejemplo, seguramente en Salta, yo estoy atendiendo también en la zona de Cuyo, en Mendoza, en San Juan. Hace poquito salió un informe y el 80% de las empleadas de casas particulares, empleadas domésticas, están en negro, por ejemplo. Entonces esa mujer que llega a los 60 años de edad y trabajó 20 años en negro, no tendría ningún beneficio. Con la moratoria, bueno, por lo menos pagando los aportes que debió pagar entonces, bueno, puede acceder a una prestación. Bien. Por ejemplo, ¿no? Y ni contar de la gente que por ahí le falta poco tiempo, ¿no? 25 años de aporte, le están faltando 5 años. Eso también. Bien. Y además hay un número muy alarmante en que se estima oficialmente que la mayoría, la moratoria que estaba hasta hace poco tiempo y por la cual queremos esta ampliación, solo 3 de cada 10 hombres y apenas 1 de cada 10 mujeres podrían jubilarse. Sí, es así. Si no hay tiene que haber un estímulo al trabajo en blanco, eso primero de todo. Eso por sobre todas las cosas, porque si uno quiere, digamos, decir, bueno, basta, no hagamos más moratoria. Bueno, empecemos a tener una conducta de tener aportes en blanco en todo tipo. No puede ser que repitamos esta conducta y estemos siempre jugando a la espera de que el gobierno de turno saque una moratoria. Eso que es una normalidad se transformó en una habitualidad, pero es una normalidad. En ningún país hay moratorias todo el tiempo.
Exactamente. Entonces, como se decía, en algún momento hablamos también acá en el programa con otros invitados, esto de que sí queremos un país en donde todos tengan su trabajo y puedan aportar en forma en blanco para poder llegar a la edad de jubilarnos, pero actualmente esa no es la situación. Y no solo eso, mirá cómo son los vericuetos de la vida, ¿no? Que yo siempre le digo a asesoros, por ejemplo, trabajadores de 50 y pico años, y le digo, vos hoy, certeramente, ¿sabés cuánto es tu haber jubilatorio en función de lo que venís aportando? No, nadie lo sabe. Claro. O por ejemplo, vamos al caso de los autónomos o independientes. Ahí debe haber mucha gente que, por ejemplo, vamos a poner un salteño que tiene una flota de camiones. Probablemente cada uno de sus choferes va a cobrar muchísimo más que el que paga una categoría altísima de autónomo. ¿Por qué el autónomo tiene que estar condenado a una jubilación mínima? Y en definitiva es casi a una invitación a la informalidad o a la evasión, porque no tenés expectativas de una mejora en cuanto a tu futuro previsional. Lo necesites o no importa. Pero ¿por qué aporta tanto un autónomo o un monotributista categoría H, vamos a poner ejemplo, si se jubila igual que un monotributista categoría B? Claro. Esas cosas son las que hay que solucionar. ¿Para qué? Para estimular el aporte y decir, bueno, yo aporto, pero sé que me está rindiendo mi aporte, porque sé que me estoy dando pago a un seguro que eventualmente, si yo lo llego a necesitar, a partir de los 65 lo voy a utilizar. Bien, eso sería lo lógico. Bien, doctor, para ir cerrando, se nos cuenta cómo es el proceso de la presentación de este proyecto, en qué instancia está y cuáles son los pasos a seguir. Se le dio curso, yo estuve charlando ahí con José Luis Esper, él está a cargo de la oficina de presupuesto del Congreso, en realidad de la Cámara de Diputados, y ellos son los que evalúan los impactos económicos. Si vos me decís qué es lo que podría salir lo más seguro, que es lamentable porque es un parche, es el aumento del bono de 70.000 pesos a 115.000 pesos de acá a fin de año. Eso es como que hay bastante consenso. Yo no estoy tan de acuerdo porque termina siendo igual un parche Claro. Un parche y va a dar lugar a muchos juicios. Yo he ganado juicios que tienen que ver con el aumento encubierto de lo que es un bono con respecto a las personas que deben estar escuchando, viendo y dicen, yo no cobro bono y no cobro tanto tampoco. Me parece que el tema del bono parece como si fuese un paliativo para alguien, no sé, que se está muriendo de cáncer y le dan un paliativo para que no le duela, pero en definitiva no soluciona nada. Eso es lo que escuché con más ruido de varios diputados. Pero bueno, yo lo que planteé fue que eso no soluciona nada de fondo, en definitiva, pero bueno, creo que va para ese lado. Bien, ¿habrá posibilidad? Y la moratoria también, y la moratoria hay bastante consenso. El tema acá del consenso es una cuestión muy importante, se los planteé a ellos, le digo, no hagamos todas estas reuniones si en este consenso no están los votos para cuando eventualmente el gobierno nacional diga mediante veto, mirá, yo no tengo tantos recursos para hacer una moratoria nueva, así que la voy a vetar. Eso va a volver a la Cámara y la Cámara tiene que tener un mínimo de 2/3 para sostener esa ley. Bien. Si hoy no tiene ese mínimo de 2/3, ya lo afirmé, yo como le dije el martes, estamos perdiendo el tiempo. ¿Está? Bien. No deja de ser, acuérdense que estamos en un año electoral, ¿no? Exactamente. Importante. Bueno, justamente eso le iba a preguntar si había posibilidades y esperanzas de que este proyecto se pueda aprobar. Yo creo que sí. Creo que la semana que viene vamos a tener alguna novedad más concreta. Yo por mi lado, en off, estoy pinchando a algunos diputados, pero bueno, pinchando en el sentido de motivarlos de que es un tema importante a resolver, de que lo tomen como algo prioritario. Es tarea de mucha gente que están en este tema de seguridad social, de presionar, pero presionar con números también, o sea, que es importante, porque uno puede decir, bueno, yo quiero tanto aumento, quiero tal plan, pero los recursos también tenés que explicar de dónde vas a sacar el dinero. Exactamente. Y el dinero no se puede imprimir. Si imprimimos inflación. Entonces, veamos los recursos, por ejemplo, alguna parte de porciones de impuestos, que sabemos que impuesto de combustible, el 28%,
va para Seguridad Social. Bueno, podría ir un poquito más dentro de ese impuesto que se cobra ya, sin aumentar los impuestos, quiero decir. Bien. También el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, también podría ir una parte a Seguridad Social. Impuesto al cigarrillo, el 100% va a Seguridad Social. El IVA, el 18-19% del 21% que se cobra, va a Seguridad Social. Se podría tomar algo más de ahí. O sea, se puede retribuir. También planteé el tema de la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bien. Bueno, ese es un fondo de todos nosotros, de todos los aportantes, más de 40.000 millones de dólares. Y está ese fondo. Exactamente. Bueno, estaremos atentos entonces a qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados y qué pasa la semana que viene. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación gracias telefónica. Por el espacio y un saludo ahí a todos. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Estábamos en chau. comunicación con el doctor Samana, él es abogado especializado en personas mayores. Nosotros nos vamos ahora a una breve pausa y enseguida regresamos con Hablemos Claro. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional Avan. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales, @Estudio Previsional Avan. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional Avan. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales, @Estudio Previsional Avan. Continuamos con Hablemos Claro y vamos a compartir a continuación un material que se trató esta semana en el Congreso de una iniciativa para la ampliación del plan de pago de la deuda previsional de la diputada nacional Gisela Marchiota, con la participación especial de la doctora Alicia Avan, quien estuvo de manera remota comentando la realidad de los salteños. Miramos el material. Ahora vamos a escuchar a una abogada previsionalista, ella es Alicia Avan, y la que la tenemos de manera virtual. Bueno, yo quería empezar agradeciendo esta posibilidad de también hacer oír el norte argentino. En este momento, justo en el diario más importante de Salta, salió este fallo de la Cámara Federal, hablando sobre un fallo muy importante para un jubilado de Salta, donde justamente le obliga al ANSES a que se le actualice a través de todos los índices que vienen dando en distintos fallos del país, la jubilación de acuerdo a todos los índices de movilidad y que vienen perdiendo. De un 50% hablamos de la capacidad de gente que estamos en este momento con muchísimas dificultades. Yo, trabajo hace más de 30 años por todo el interior de Salta. He iniciado justamente mi carrera con las moratorias previsionales, luego de ese norte profundo que quedó de la era Menem, cuando se cerraron fábricas tan importantes de YPF, de Agas, de Vialidad, de Gas del Estado, que hoy también el norte, que a pesar de que han quedado muy pocas fuentes laborales, están perdiendo. Se habla de 300 puestos de trabajo que perderían en Refinor, que es una de las últimas plantas que quedan en el norte, ¿no? Y estas moratorias han venido a darle igualdad a todos estos trabajadores, después de todo ese grupo de gente que tenía más de 50 años, tenían 15 o 20 años de aportes y no completaban los 30. Así que vimos ese proceso que fue una gran ayuda para toda la gente trabajadora. Hoy, con la realidad que están viviendo sin moratorias y quitándoles las pensiones graciables, en muchos casos quizás injustamente porque los obligan a ir de distancias largas, de embarcación a Tartagal a dejar su historia clínica, cuando a veces nos cuentan de que no la reciben, simplemente se las envían a Buenos Aires, es decir,
el gasto que implica, la distancia que implica de una localidad a otra acá en el norte, le tenemos que comentar a toda la Cámara de Diputados que ellos están perdiendo la posibilidad también de una jubilación, muchas mujeres sobre todo que teniendo la edad y por desconocimiento, porque también el Estado allí no llega, por ejemplo, para llegar a localidades como Los Toldos, localidades que quedan para traspasar ese lugar, tienen que pasar por Bolivia, y es una ciudad o un pueblo de Salta, ¿no? Y ahí donde nosotros también les decimos que el Estado no llega, pero que a pesar de eso, muchos de ellos lograron su jubilación a través de las moratorias. Hoy no tienen ni la moratoria ni la pensión graciable, muchas de ellas tienen también por el hecho de vivir en la área de fronteras una baja del beneficio porque está controlando ANSES los movimientos migratorios, gente que a veces va porque compra la comida más barata en Bolivia, nos comentan por caminos alternativos y se quedan sin los dos beneficios. Así que yo también adhiero a todo lo que escuché recién. Es muy importante la moratoria, sobre todo en una zona donde el 90% de los trabajadores son informales. El empleado público también es informal en Salta. Nosotros estamos ante un gobierno que también hace la vista gorda. Tenemos muchas mineras que están instaladas con el tema del litio y vemos que tienen muchísimos problemas de trabajo, no les están dando los elementos para trabajar, ni los sueldos acordes. Sabemos de una realidad muy triste y a eso le sumamos el empleado precario justamente del gobierno de Salta. Acá hay muchos empleados públicos tercerizados, donde luego de tantos años trabajando en negro quieren obtener la jubilación y no tienen la posibilidad porque no hay moratorias. Así que hablamos de la situación de las mujeres, que hoy tienen lamentablemente que esperar los 65 años, de las empleadas de trabajadoras de casas particulares, que reciben, el 90% están en negro, es una realidad muy del norte, ¿no? Y que reciben lamentablemente la mala noticia de que tienen una posibilidad de pagar un plan de pago, pero que para ellas es inaccesible, porque sabemos todo que es una deuda de casi 9 millones de pesos, comprar los años de aportes, y muchas de ellas obviamente no tienen ni para comer. Así que me adhiero profundamente a todos los planteos y sobre todo el de la prórroga, justamente con modificar este artículo de la prórroga de la moratoria por 10 años, por la cantidad de informalidad que tenemos, sería lo ideal. Justamente escuchaba atentamente la realidad, pero es tan visible la diferencia social que hay en el norte del país con respecto al resto, ¿no? Es muy triste ver cómo los políticos en este momento, también de la provincia de Salta, miran para un costado, están haciendo solamente campaña. Este domingo estamos acá de elecciones y hay una realidad tremenda, desde muerte de gente que se está yendo a trabajar a las minas que no salen por los medios, hasta el tema del narcotráfico. Cuando vemos que esto no pasaba en Salta, vemos que es una ciudad que se está convirtiendo en algo muy triste, sobre todo desolado desde el Estado porque no está presente. Allí le escuchábamos a la doctora Alicia Abán haciendo su participación en esta semana, y en el Congreso se realizó esta iniciativa de la ampliación del plan de pago de deuda previsional de la diputada nacional Gisela Marciota. Luis, ¿por qué es importante asesorarse? No, siempre es bueno tener algo con personas, con el estudio, que digamos, para saber bien cuál es mi posición ante hacer un trámite de jubilación. Hemos tenido casos en esta semana o cuando visitamos el norte o en alguna localidad de personas que han querido hacer sola, han intentado 1, 2, 3 veces poder realizar su trámite y no lo pudieron hacer porque se deniega el trámite, la demora que le demoró para denegarle, y hoy en día se venció una moratoria y en algunos casos no han podido seguir presentando, o en otros casos hay que ver qué es lo que en realidad, cuál es el motivo de que el ANSES deniega el beneficio. Entonces, para eso tenés las personas como para poder decirte, bueno, mira, este es el error que hay en el expediente o se necesita esto. Bien, vamos a ver en pantalla, vamos a compartir en pantalla este proyecto de ley para ir conociendo, ¿no? Esto de lo que hablábamos, porque es importante de la ampliación del plan de pago de la deuda previsional, Luis. Sí, como decía, ¿no? El proyecto lo que hace la deuda previsional es poder, como te decimos, comprar moratoria, comprar aporte a aquellos que necesitan, ¿no? Tenemos casos de que personas que han cumplido 65 años, hoy después del 23 de marzo, o sea, en abril o el 25 de marzo,
que tienen prácticamente 18 años de aporte, 12, 13, 14, y hoy al no estar el plan de pago no se pueden jubilar. Claro. Y lamentablemente van a acceder al PUAN, que es la pensión adulto mayor, con un 80% de una jubilación mínima, que en caso de que si esta moratoria hubiese seguido o si más adelante sigue, pueden pasarse a la jubilación real y poder tener una liquidación mejor, un beneficio previsional. También hablamos de que el PUAN no te permite tampoco, una vez de que seas titular del PUAN, no podés aportar, no podés seguir trabajando, no podés pagar un monotributo. Y tenés que trabajar en negro porque no te alcanza. Porque no te alcanza, exactamente. Bien. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar de un caso puntual de asesoramiento en el estudio Avan, y para eso vamos a presentar a Mariel Rodríguez. Ella se asesoró en nuestro estudio. Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, buenas tardes. Bueno, contanos de en qué trabajabas y hace cuántos años comenzaste a trabajar. ¿Cuál era tu profesión? Bueno, yo soy docente, soy maestra jardinera, profesora de educación inicial, y empecé a trabajar incluso como ayudante antes de recibirme, un año antes de recibirme. Entonces es como que tengo los años trabajados ya. Claro, sí. Cantidad de aportes hechos. ¿Cuántos años trabajados tenés aproximadamente? Como unos 30 años aproximadamente. ¿Siempre trabajaste como docente? Trabajé como docente más que nada en el ámbito privado, pero también algo en el público, pero más que nada en lo que es en lo privado, ¿no? En los establecimientos privados. Tuve otros trabajos también en la parte administrativa, pero siempre me dediqué a lo que era mi profesión, que era la carrera docente. ¿Y te jubilás como docente entonces? Me jubilo como docente, sí. Bien. Cuando llegó el tiempo en que vos decías, bueno, ya se cumplieron los años, tengo los aportes, ¿te presentaste sola al ANSES para presentar tus papeles? ¿Buscaste asesoramiento? ¿Cómo fue? Bueno, yo primeramente, la verdad que no sabía cómo empezar todo lo que tenía que reunir de papeles, los que correspondían para hacer la presentación. Y ese era mi temor y mis dudas. Entonces acudí a un estudio conocido en Salta para que me asesore y para que me acompañe en este trámite. Me llevó un buen tiempo la decisión de, bueno, que ya te voy a contar, de cambiar de estudio, porque es como que yo veía mucho retraso en el trámite. Mi expediente no se movía, estaba ahí, pasaban los meses y nada, yo tenía que ir a ANSES, averiguar, hacer yo misma, digamos, estaba haciendo los trámites como para ir agilizando y viendo qué pasaba, que no me salió una resolución y no llegaba a buenos términos, que es lo que yo esperaba, ¿no? Y cuando vos te acercabas a ese estudio, tenías que ya llegarte con la solución prácticamente. Sí, cuando me acercaba al estudio, es como que siempre era que había que esperar, que las jubilaciones que los trámites estaban atrasados, que eso pasaba con todos, que ANSES no estaba avanzando en todo este tipo de trámites, lo que eran los jubilatorios. Y bueno, y es como que con esa respuesta me iba. Y mientras tanto, bueno, seguían pasando los meses. Es más, cuando me entero de las respuestas, digamos, desfavorables que tenía, era porque no me la comunicaban, es que yo iba a ANSES a averiguar qué es lo que pasaba y me daba con esa noticia. Cuando volví al estudio, es como que ahí recién se enteraba cómo iba mi expediente. Claro. Entonces decidiste cambiar hacia el estudio de la doctora Avan. Sí, por recomendaciones. Decidí retirar el expediente, presenté notas, retiré el expediente y presenté todo en el estudio de la doctora. Bueno, ahí me recibieron, la verdad que con una atención muy, muy linda, muy cálida, con más seguridad. En la segunda visita que fui noté la diferencia porque aparte incluso el expediente como me lo entregaron, a cómo lo volví a ver era otro. O sea, la organización se veía que habían leído todo, que habían estudiado toda la documentación y eso también me dio una tranquilidad. Digo, no, acá esto es diferente. Bien. Esto es otra cosa. Luis, en el caso de Mariel, ¿correspondía una moratoria o ya con los años que tenía estaba bien o podría haber salido antes su jubilación?
Bueno, yo creo que cuando tenés la edad y tenés los servicios, en el caso de no requerir nada, no necesitas una moratoria. Bien. Prácticamente es la verificación, como te digo, estudiar bien qué es lo que se presenta. En el caso de las escuelas privadas, en muchos casos ya no hay escuelas o colegios que no existen y tenés documentación en el cual vos trabajaste como docente. Claro. Y tenés que hacer valer eso a través de recibo de sueldo, a través de la documentación que tengas. Entonces, un poco más organizar los papeles, ver qué es lo que se va a presentar y estar seguro de que el ANSES va a poder verificar y va a poder probar los servicios eso. Más allá de eso, de la demora que pueda tener un expediente, a partir de los 90 días se le puede hacer un pronto despacho, un recurso de amparo, para ir apurando. Tenemos dos ANSES acá, uno norte y otro sur. Son diferentes y en los dos lugares trabajan de una manera, uno más efectiva, tienen demora, tendrán sus problemas o ocasiones o cualquier otro tipo de inconveniente que pueda tener un expediente. Pero ¿cuál es la meta? De que la persona se pueda jubilar en el plazo, en el menos plazo posible. Y en el caso de Mariel, sí, tenía un expediente, recuerdo cuando llegó era muy grande el expediente con muchos papeles, muchos recibos, todo desacomodado el expediente. Bueno, habría que empezar a trabajar, pero gracias a Dios con el equipo que tenemos y la doctora se pudo organizar todo eso y hacer una nueva presentación en el cual después le salió el beneficio, ¿no? Bien. ¿Hubo algún inconveniente en medio de la presentación, ya de las últimas presentaciones y antes que salga tu jubilación? ¿Hubo algún inconveniente que frenó? Sé que las jubilaciones estaban como demoradas, así que ahí recurrimos a un amparo, que es lo primero que me dijeron en el estudio, como para agilizarlo casualmente más. Entonces ahí recurrimos al amparo y bueno, y en poco tiempo de presentado eso es que me salió la resolución ya favorable, ¿no?, a la jubilación que me correspondía. ¿Cuándo se presenta un amparo, Luis? Un amparo a partir de los 120 días, ya que tiene la demora el expediente, se puede recurrir a este recurso que se hace a través de la Justicia Federal, a través de una presentación, en el cual ya prácticamente el juez intimará al ANSES por la demora del trámite, cuáles son los motivos, ya sea porque no hay una verificación, porque no pueden, los recibos solo están ilegales o porque varios motivos, pero tiene que dar una solución a poder resolver esto, ¿no? Sabemos que todo trámite tiene su demora, cuando más años de servicio tenemos, más empresas, hay que verificar, tarda más el régimen rural, el régimen petrolero, gas, también el servicio doméstico. Y en muchos casos también hay docentes. Hay docentes que vos ves en el interior de la provincia que tienen más de un año un expediente y no le han podido resolver. Llegan al estudio preguntando, lo presenté en tal localidad y todavía no me verificaron o no sé dónde recurrir. Vengo a preguntar a qué ANSES al lado Salta, me dicen, no, tu expediente está en Jujuy, y así sucesivamente con diferentes inconvenientes que puede tener cada expediente. Para eso el estudio tiene las herramientas necesarias para poder pedir la remisión del expediente, hacer un pronto despacho o ver qué es lo que se tiene presentado. Bien. Bueno, Mariel, para ir cerrando, contanos, ya estás jubilada, gozando de esta nueva etapa de la vida. Contanos tu experiencia con el estudio y qué mensaje les dejarías a otras personas que se están por jubilar y bueno, ahí están, que no saben qué hacer. Bueno, mi experiencia con el estudio totalmente positiva. La verdad que muy bien, tanto el acompañamiento que tuve con los chicos, con el personal, con la doctora, que también personalmente estuvo en lo que es el seguimiento, ir viendo lo que era el expediente y mi situación, lo que me daba más seguridad también y más tranquilidad. Entonces, la verdad que yo lo recomiendo porque es un espacio de profesionalismo, por lo que he visto, he observado y mi experiencia, de mucha profesionalidad y mucha seriedad, mucha dedicación y trabajo en lo que es en asesorar, en acompañar a las personas que están, realmente uno no sabe todo esto, muchas cosas que no saben lo que es el tipo de trámite. Entonces, tenerlos muy de cerca y eso ha sido la verdad que una experiencia muy linda y muy favorecedora y la verdad que los recomiendo. Bien.
Bueno, entonces a otros docentes que están, como en el caso de Mariel, que ya están a punto de jubilarse, qué importante es que se acerquen, se asesoren y sientas un acompañamiento, como decías, que te dio mucha seguridad en el último tramo, ¿no es así? Sí, tener toda su documentación y hacer las consultas. Y preguntar, asistir y hacer las consultas y bueno, no tener ese miedo, ¿no?, de acercarse, porque muchas veces uno piensa, no, lo puedo hacer sola, como decía Luis, y por ahí también nos podemos equivocar. Entonces, recurrir a personas que tengan más conocimiento en este tema y bueno, para poder lograr, ¿no?, lo que uno espera, que es ya llegada a esta etapa, lograr la jubilación y pasar a otra cosa. Bueno, seguramente pronto también la estaremos encontrando, o Luis la estará encontrando cuando tengamos que hacer el reajuste de haberes, ¿no es así? Seguramente que sí, no voy a ir a otro. Muy bien, bueno, muchas gracias Mariel por habernos acompañado y contarnos tu experiencia. Luis, ¿qué le decimos a los docentes que están para jubilarse? ¿Qué le decimos? Que se acerquen al estudio, que vengan, que no tengan miedo, que la consulta es totalmente sin cargo y que en muchos casos la documentación que se le exija o que se le solicite lo hagan con tiempo y no dejen de pasar. Bueno, hoy están en una etapa ya con clases, no están en vacaciones, por ahí cuando tienen vacaciones pueden pedir, pero también sabemos que el Ministerio en ese momento estaba en remodelación, se estaban cambiando y tenían muchos inconvenientes. Bueno, que vengan, que traigan la documentación que tengan a mano, pueden hacerlo, como dijimos, en el horario de 7 a 16 horas y sin inconvenientes se los va a atender personalmente. Bien, qué importante saber que cada caso es distinto, entonces tenemos que tener un acompañamiento. Sí, cada caso es distinto, de acuerdo. Hay régimen que es docente, que también tiene trabajado en otra área que es con régimen común, o sea, todo es diferente, ¿no? No todos son casos iguales o son algunos similares, porque hacen la consulta, ¿no? A mi amiga le hicieron el trámite, le salió en este momento, le demoró tanto, a mí no me demora. Claro. O sea, por eso es que hay que ver la documentación y cuál es el caso de cada persona. Bien. Bueno, entonces horarios, nuevamente repitamos los horarios de atención y lugar donde está atendiendo el estudio. Los estudios están en la calle Jujuy, en Salta Capital. El horario es de 7 de la mañana a 16 horas de lunes a viernes. Bien. El número de teléfonos están en pantalla, 387-443-5500 y 387-456-7828. Estos días, ¿dónde va a estar asesorando el estudio en el interior de la provincia? Bueno, hoy está en la localidad de General Güemes, como le dije, a partir de las 16 horas en el Hotel Avenida. Mañana va a estar el estudio en la localidad a las 8 de la mañana en Joaquín B. González. Al mediodía estará en la localidad de Metán y a las 15 horas en la localidad de Rosario, La Frontera. Bien, muchísimas gracias, Luis, que tengas una excelente semana y muchas gracias por acompañarnos como siempre en Hablemos Claro. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Recordá, todos los jueves a las 4 de la tarde estamos en Hablemos Claro. Que tengan una excelente jornada.